Muy buenas tardes. Hoy nos complace presentar un panel sobre el periodismo cubano en los exilios, ofreciendo una mirada plural sobre un fenómeno persistente en la historia de Cuba, desde la época colonial hasta el presente. El panel lo modera Salvador Salazar, director de nuestro programa de historia. El profesor Salazar es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Asia Oriental por la Universidad de Salamanca y licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana. Investiga temas relacionados con la historia del periodismo y la comunicación social, así como el discurso audiovisual latinoamericano. Ha editado 3 volúmenes relacionados con la historia de la prensa en Cuba. Sus más recientes libros son La política cultural del ICAIC hacia América Latina y el libro de cuentos La pausa, relatos de la Cuba inmóvil. Con mucho gusto le cedo la palabra a Salvador Salazar. Bienvenidos al panel El periodismo cubano de los exilios. En su famosa obra de teatro, Los siete contratebas, Antón Arrufá escribe, y cito, recordar los males del destierro, vagar por lugares extraños, escribir y esperar cartas mientras rostros, nombres, columnas se deshacen en la memoria. Aquí termino la cita. Escribir y esperar respuesta. Ahí la cuestión. ¿A quién y por qué se escribe desde el destierro? ¿Quiénes te leen? ¿Los cubanos que están en Cuba? ¿Los cubanos de la diáspora? ¿Ambos o ninguno? ¿Cómo escribir y entender una realidad que se nos va desdibujando en la memoria aquellos que estamos tan lejos de la isla geográfica? Exilio y destierro. Separación de una persona de la tierra que vive. Escribir sería entonces una forma de regresar, de volver, de mantener la conexión con la tierra patria al otro lado del mar. En un texto titulado La crónica más larga, periodismo cubano en el exilio, el ensayista y editor Fabio Murrieta afirma, y cito, el periodismo cubano en el exilio me recuerda siempre a Cuba y a los cubanos, a los que dejamos atrás, a los que hemos vuelto a ver, a los que ya no veremos jamás. La razón por la cual un día nos fuimos o nos echaron, los que nos llevamos en la maleta y lo que dejamos, o aquello que nunca podremos olvidar, lo que fuimos, lo que somos ahora, lo que pudimos haber sido, o lo que nos habrían dejado o no ser. Y más adelante escribe. La del exilio cubano es una crónica demasiado larga ya, demasiado dura y todavía, a pesar del tiempo, parafraseando a Galileo, podemos afirmar, esta vez sin bajar la cabeza, y sin embargo duele. Sintamos nostalgia o desarraigo, regresemos o no, nos dejen entrar o nos devuelvan en el mismo avión, el exilio es una marca de nacimiento o de vida, pero es una huella que llevaremos para siempre. Termino la cita. Primero lo evidente. Existe una tradición de periodismo cubano realizado desde el exilio, la cual se remonta desde la época colonial hasta nuestros días. El periodismo es siempre una profesión de riesgo, especialmente en contextos de autoritarismo, una praxis política, yo diría maldición, que nos ha acompañado a los cubanos a lo largo de toda nuestra historia moderna. El panel que hoy nos convoca intenta rastrear la tradición del periodismo cubano fuera de las fronteras físicas de la isla, en esa tierra siempre imprecisa que es el exilio. Utilizamos este término en plural, los exilios, para remarcar más que una etapa en la cual se ha realizado una importante producción periodística fuera de la isla. El panel estará dividido en 4 momentos históricos: colonia, república, los primeros años de la revolución y la época contemporánea. Cada ponente abordará una de estas etapas intentando responder, pero no limitándose a ello, a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los límites temporales del periodo que van a abordar? ¿Cuál es el contexto político, social y económico cubano de la etapa en cuestión, así como de los países que acogen el exilio? ¿Cuáles son los rasgos principales del periodismo que se realizó durante esta etapa en el exilio? ¿Cuáles son los autores y publicaciones más relevantes? Por último, existe un debate cada vez más frecuente entre los términos exilio o diáspora para referirse a los cubanos que vivimos fuera de la isla. ¿Qué término define mejor esta realidad y por qué? En el caso que nos ocupa, ¿hablamos de periodismo en el exilio o periodismo de la diáspora? Desde la isla nos acompaña el sacerdote diocesano Roberto Giver Montes de Oca Valero, nacido en Camagüey en 1981. En 2009 se graduó de bachiller en teología por la Universidad Gregoriana y en 2019 obtuvo un máster en comunicación social institucional por la Universidad de la Santa Cruz en Roma, así como un diploma de intercambio académico en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri Columbia. El padre Rolando es profesor en el Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela y en el Centro Fray Bartolomé de las Casas, ambos en La Habana. Es además conferencista habitual en Loyola Reina de la misma ciudad. Es coautor del volumen Transparencia y Secreto de la Iglesia Católica, publicado en italiano, inglés y español. Padre, le damos entonces la palabra.
Un saludo para todos y mi gratitud por invitarme a participar con ustedes en este panel de un tema tan relevante para la actualidad cubana y que me toca tan de cerca también como comunicador. Bueno, los límites temporales del periodo en los que analizo el periodismo cubano del exilio en la época colonial son prácticamente entre 1823 y 1898. En 1823 se produce la abolición de la Constitución y producto de ello, en 1825, Dionisio Vives tiene plenos poderes para arrasar con todo vestigio que haya quedado del periodo constitucional y por lo tanto con toda la libertad de prensa que podría existir en Cuba hasta ese momento. Sin libertad no puede haber periodismo, se reduce solo a propaganda gubernamental y eso es lo que queda en Cuba. Con lo cual se produce un exilio y el periodismo cubano empieza a producir sus mejores frutos en México, Venezuela, Colombia, República Dominicana y sobre todo en Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York, Filadelfia, Nueva Orleans. Estos países que acogen a los periodistas cubanos que desde allá siguen pensando y escribiendo sobre Cuba, sobre esa naciente Cuba, sobre ese proyecto de Cuba que se va cuajando en el siglo XIX, tienen que enfrentar muchos desafíos porque prácticamente todos estos países, México, Venezuela, República Dominicana, Colombia, están estrenándose como países, están empezando, comenzando su andadura entre muchísimas tensiones políticas. Son todos estos países que he mencionado últimamente, son países donde hay una gran estratificación social, casi siempre una clase potente de criollos y ya luego unas clases sociales de mucha pobreza, en el caso de México, Colombia, Venezuela, sobre todo en el ámbito indígena. En el caso de República Dominicana están también los afrodescendientes, las continuas tentativas de Haití de dominar este país. Dominicana específicamente pierde su independencia en, a- a- en el año 1861 hasta 1865. Hay una guerra allí interna, hay varias guerras civiles en todos estos países. Son países en ese momento todos, incluida Venezuela, que dependen fundamentalmente de la agricultura. La explotación del petróleo en Venezuela es hacia allá finales, bien finales del siglo XIX y entrado el XX. En fin, hay muchas tensiones, hay mucha inestabilidad también política en estos países, pero al mismo tiempo, y esto es interesante para lo que nos ocupa, son países que están cocinando también su nacionalidad. Si bien es cierto que tienen mucha más conciencia que Cuba de ser una nación, ellos también están en ese hervidero que los hace preguntarse hasta qué punto son una nueva nación o todavía no, o pertenecen a otra, en esas luchas entre ellos. Pensemos, por ejemplo, en el caso entre eh, Colombia y Venezuela está ese proyecto, después que logra la independencia con respecto a España, se crea esa gran Colombia que llega hasta Panamá por allá, y luego tienen que volver a redefinirse, reubicarse, y eso está ocurriendo en un grado mucho más incipiente, pero también en el alma cubana y en el alma de estos que ya empiezan a sentirse cubanos y que han abandonado la isla. Estados Unidos se han visto forzados a abandonar la isla. Estados Unidos, por su parte, en el siglo XIX experimenta una gran expansión territorial. Hay conflictos civiles también. Hay transformaciones económicas importantes. Está el tema de la esclavitud, que también está presente en las otras naciones, pero en Estados Unidos con mucha fuerza, entre este norte de Estados Unidos más definido por la abolición total de la esclavitud y ese sur en las plantaciones de algodón sobre todo, todavía dependiente de la mano de obra esclava, toda esa tensión por los derechos civiles, esa evolución de la democracia que experimenta los Estados Unidos en el siglo XIX y su industrialización impactan también en estos cubanos que reciben cobijo, acogida, en definitiva, en la gran nación del norte.
En ese contexto, estos periodistas que salen de Cuba, estos cubanos que tienen la inquietud periodística, que producen eh, materiales sobre Cuba, que ayudan a pensar Cuba, que expanden las ideas políticas que están en boga en la isla, reciben muchísima influencia y también ellos, de alguna manera, influyen. Hay una producción vastísima, es larga la lista de materiales, de periódicos, de revistas, etcétera, que se producen desde el exterior de Cuba pensando en Cuba. Por estos que, insisto, en la mayoría de los casos se han visto forzados a abandonar la isla. Eh, por supuesto, con suma reverencia, hablo del Habanero de Félix Varela, eh, que busca hacer crecer en Cuba la moralidad, la educación, la cultura, que es crítico, abiertamente crítico, frontal contra el gobierno colonial español, pero que al mismo tiempo promueve como un papel principal el debate sobre qué es el imperio español, qué condiciones de existencia puede tener, en qué consisten las autoridades coloniales, en fin. Eh, Después del Habanero, pues hay insisto, una lista muy larga. Está La Nación, que se funda en 1866, bajo la dirección de Martí. Está El Cubano Libre, también con pensamiento martiano. La revista del Círculo de La Habana, fundada en 1840, cuyo director va a ser José Antonio Saco. Está La Independencia, que influye muchísimo en la opinión pública cubana, sobre todo en los primeros años de la Guerra de Independencia del 68, la Guerra de los 10 años. Está El Siglo, un periódico que se publica entre el 71 y el 72, un periódico de corta vida, pero también de mucho impacto, sobre todo promoviendo ideas independentistas en los exiliados. Eh, Tenemos El Mensajero, que es un periódico que tiene por principal figura a José de la Luz y Caballero, que es de los años 65 y 66, siempre del siglo XIX. La Aurora de Nueva York en 1851, con José María Heredia como principal director de esa publicación. Tenemos El Cubano Libre, la revista cubana, que es más temprana, mucho más temprana, entre 1825 y 27, con materiales de Luz y Caballero. Eh, la revista del Círculo de La Habana. Eh, Tenemos La Aurora de Nueva York en el 51, el Consejo de Cuba ya avanzado en 1895, que fue un órgano también de propaganda del Partido Revolucionario Cubano, por supuesto. Eh, el periódico Patria, que es siempre un punto de referencia al cual regresar, del cual beber el pensamiento, el proyecto de país que nos legó Martí y que tiene una vigencia todavía hoy tremenda. Un país sin odio, una nación nueva, una realidad, eh, en fin, digna para un cubano digno. Está el Diario de Nueva York entre el 83 y el 95, El Eco de Cuba en 1892, El Cubanito, donde también participó Martí, dirigida sobre todo por un grupo grande de exiliados cubanos, que es de 1889. Estas publicaciones tienen normalmente un carácter político y patriótico muy fuerte. Sí que es verdad, hubo periodismo no directamente político y hubo periodismo que supo disfrazar la política para evitar censuras, porque hasta estos otros países llegaba también la influencia española de muchas maneras. Ellos algunas veces, algunos de estos materiales lograron evadir censuras diciendo sin decir claramente, pero que los cubanos entendían perfectamente cuando les llegaba el material a sus manos. Supieron hacerse, inventarse. Lograron educar mucho en
la política y el patriotismo. Tenían al mismo tiempo normalmente una gran factura del punto de vista literario. Eran periódicos de mucha calidad, casi todos. Tenían un corte de justicia social notable que también era bienvenido por esos contextos donde se estaban escribiendo, que también necesitaban crecer en nociones de justicia social, entendida en el amplio significado, no como un procedimiento estrecho como se puede entender hoy. Lograron en muchos casos establecer lazos eh, con otros habitantes de este continente, con otros hispanoamericanos que también tenían dentro sentimientos similares e ideales compartidos. Influyeron notablemente en la opinión pública internacional del momento y en ese sentido fueron algunos de ellos canales hasta para mover la acción diplomática a favor de la independencia y el reconocimiento de la nación cubana que se estaba gestando y por la que en algunos casos se estaba ya luchando, según la fecha del periódico. Desafiaron la censura, ya lo he dicho, y tuvieron que enfrentar como desafío también las divisiones, las distintas maneras de entender a Cuba, porque no siempre y no todos eran independentistas, había proyectos anexionistas, había proyectos de que Cuba llegara a ser una autonomía, una comunidad autonómica española, más o menos como las Islas Canarias hoy. Eh, y esas divisiones, esas tensiones, pues fueron para ellos desafiantes y fueron también en algunos casos una escuela de diálogo y negociación, todo sobre la mesa editorial de un periódico. Eh, Tuvieron un impacto decisivo en la creación de la identidad nacional. Así como la opinión pública en torno a lo que surgía en Cuba se veía reflejada e impactaba los materiales que se publicaron en estos periódicos, al mismo tiempo estos periódicos impactaron de vuelta a la opinión pública y ayudaron a crear ese ágora de debate que en definitiva gravitó en lo que conocemos hoy como Cuba, como cubanía, como sentimiento nacional, como claridad con respecto a la situación política de Cuba en sí misma y en relación con las demás naciones, fueron decisivos para configurar y marcar la nacionalidad cubana. Esto les quería compartir así de un modo muy breve sobre un periodo extenso con muchísimas publicaciones. Dejé varias por mencionar porque es una lista realmente larga. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias por sus palabras. Para hablarnos ahora del periodismo durante la Cuba republicana, particularmente en el contexto de las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista, nos acompaña el periodista e investigador Edel Lima Sarmiento. Nacido en 1981 en La Habana, Edel es candidato a doctor por el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde investiga las relaciones medio-gobierno bajo el régimen de Batista, especialmente sus estrategias de control de la prensa. Edel es licenciado en periodismo y máster en ciencias de la comunicación por la Universidad de La Habana, donde fue profesor adjunto de la carrera de periodismo. Tiene además una maestría en investigación en comunicación como agente histórico-social en la Universidad de Valladolid, en España. Trabajó como periodista y editor en los periódicos Tribuna de La Habana y Juventud Rebelde. Autor del libro La prensa cubana y el machadato, galardonado con el Premio Pinos Nuevos de Ciencias Sociales. Ha publicado artículos de investigación en revistas académicas cubanas y extranjeras. Edel, tienes la palabra. Gracias, Salvador. Buenas tardes a todos. Como ya adelantaba Salvador, el periodo de la República es muy amplio, al igual que el de la colonia y como lo es el de la Revolución. Pero principalmente me voy a ceñir en dos dictaduras, porque es precisamente en las dictaduras donde estos fenómenos del exilio, ya con un carácter político, es más marcado y donde se visibiliza con mayor dimensión. Las dictaduras de Machado y de Batista se parecen mucho en cuanto al fenómeno del exilio. A diferencia de la colonia y a diferencia de lo que sucedió después de la revolución, van a ser exilios cortos
Incluso lo que más va a llegar para algunos casos de periodistas va a ser 3 años, que realmente es poco tiempo, comparado con 60 y pico de años o con un siglo de la colonia, ¿no? Entonces, no va a permitir una gran producción periodística fuera de Cuba, sino que más bien esta va a ser limitada y se van a centrar en acciones de lucha, en utilizar principalmente la prensa extranjera para denunciar lo que estaba sucediendo en Cuba, o publicar sus propios materiales, muchas veces con carácter de libro o folleto, pero no de crear propiamente publicaciones periódicas por el costo que tenía y porque precisamente no van a contar con una diáspora que los apoye. O sea, la mayoría del exilio que se van a encontrar es un exilio económico y un exilio político en ese momento minoritario que va a crecer con estas dictaduras, pero que debido al poco tiempo de estas dictaduras no va a ser un fenómeno tan expansivo como lo podemos ver tanto en la colonia como en la revolución. Quería hacer énfasis en estas diferencias entre los tres periodos. Bueno, Machado llega al poder en 1925 y hay ahí como un periodo machadato bueno, aunque desde el primer machadato hubo represión. Lo importante ahí es que se van a dar dos métodos principales para la salida de los periodistas. Uno va a ser por decreto, que sobre todo a periodistas que eran extranjeros, que los van a declarar extranjeros indeseables y los van a expulsar del país. Y el otro es de los periodistas nacionales, que por su actividad política, por estar vinculados a determinados hechos, van a tener que salir del país de Cuba para protegerse dado los altos niveles de represión. Voy a leerles aquí un fragmento de Luis Araquistain que habla en un libro que hizo de un viaje por las Antillas y que esboza muy bien estas dos modalidades de exilio de los periodistas cubanos durante el Machadato. Dice, no escasean los riesgos. Si el escritor es extranjero, se expone a que le expulsen o a que lo encierren en un presidio flotante. Ese era el barco Máximo Gómez que estaba en la bahía de La Habana. Si es nacional, el recuerdo de Armando Andrés, un periodista asesinado en circunstancias misteriosas a la puerta de su casa, sin que nunca se descubriera a los culpables, detiene su pluma. Hay excepciones. A veces algún periodista tiene el arrojo de enderezar su finura irónica y gracia epigramática contra las costumbres sociales y corrupteras políticas. Pero esta clase de escarceos en estilo indirecto contra los poderes públicos son también temerarios cuando su doble intención llega al intelecto del aludido, y no es raro que al incisivo escritor se le invite entonces, con buenos modos, a presentarse en algún encopetado despacho oficial y que allí le aconsejen, con buenos modos también, más o menos lo siguiente: oye fulano, oye amigo, creo que un viajecito a Europa o a Estados Unidos te sentaría bien. Tómate unas vacaciones, te las has ganado, para que descanses de tu labor. No por otra cosa, ¿eh? Comprendido, dice o piensa el díscolo, y allá va corriendo a su casa para hacer la maleta y tomar el primer vapor que salga con rumbo a un puerto europeo o a Nueva York. Ahí vemos que va a tener hasta este exilio, el irse de Cuba ante un comportamiento inadecuado según la norma política, va a tener hasta un carácter negociado con las autoridades, pero a medida que el régimen de Batista se va a ir creciendo su carácter dictatorial, digamos, en 1930, el exilio sí va a ser forzado, o sea, la decisión de irse voluntariamente de Cuba porque tu vida peligra. Voy a poner algunos ejemplos del periodo, ¿no? Ahí podemos ver de expulsión de periodistas extranjeros, por ejemplo, en la semana, en septiembre de 1929, van a expulsar a, a varios caricaturistas que eran de origen español. También del Diario de la Marina van a expulsar a dos periodistas italianos, uno en mayo del 30 y otro en diciembre del 30 también. Uno Aldo Baroni, que quizás le suena de un libro que se llama Cuba, un país de mala memoria. Y también Otelo Matacena Ferrara, el hermano de Ferrara, Oreste Ferrara,
que fue expulsado. Estos fueron algunos casos. Pero sobre todo el exilio de periodistas cubanos va a aparecer a partir de finales de 1930 y inicios de 1931, donde comienzan las oleadas de periodistas a partir de un incremento de la represión. Por ejemplo, en diciembre y enero se van a ir del país algunos periodistas. Por ejemplo, ahí está el caso en ese periodo de Julio Gaunau y Ramón Arroyo, que ante el asalto de Caricato en marzo de 1931 por La Porra, que era un cuerpo armado y que arremetía contra los revolucionarios, se deciden exiliarse. También en junio de 1931 se va del país Sergio Capó. Tanto Capó como ante que decide cerrar la semana, que era el propietario y director de la semana, ante la imposición de la censura previa. Capó y Gaunau regresan en la exposición de Jibara en agosto de 1931. A Gaunau lo toman prisionero y Capó logra escapar por el puerto de Santiago de Cuba. Entonces va a haber otras exilios a raíz de estos mismos, de periodos altamente represivos. En septiembre del 31 se va con Conrado Masael, que se va a Nueva York, lo llaman. Este también es un mecanismo muy clásico de la dictadura de Batista. Te avisaba a través de un personero del régimen que te dice, oye, cuidado, te van a matar, te van a detener dentro de tal tiempo. Entonces la persona se adelantaba a los acontecimientos y se iba del país. Y así va a haber un sinnúmero de estos exilios. Es importante que incluso algunas de estas personas que se van, de los periodistas cubanos que se van a exiliar, van a regresar antes de que se acabe el régimen. Por eso digo que no están largos periodos fuera de Cuba. Y ello va a impedir que haya grandes acciones propagandísticas desde el extranjero. Sergio Carbó. Sergio Carbó, cuando logra escapar de Cuba tras la expedición de Jibara, hace todo un periplo, primero por República Dominicana, luego a Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos. Pero va utilizando la prensa de esos países. Es increíble el despliegue que hace contando su hazaña, haber llegado a Cuba como expedicionario, haber escapado, pero a la vez denunciando la violencia y toda la represión que hay con Machado. Entonces, esa puede ser una de las acciones más comunes. No es típico que haya fundación de periódicos en el exterior. Quizás eso tenga que ver más bien con comunidades en el exilio, pero no ligadas precisamente en este periodo al ejercicio del periodismo. También va a ser clásico utilizar a periodistas extranjeros con renombre, donde estos mismos periodistas que se van le dan información sobre Cuba, sobre lo que está pasando en Cuba, o son sus fuentes para que publiquen trabajos en grandes periódicos norteamericanos. El otro mecanismo, la otra estrategia de dar a conocer de denunciar lo que está sucediendo en Cuba, es crear materiales propios. La organización ABC, que fue una organización terrorista creada en 1931, tuvo un aparato propagandístico no solo dentro de Cuba, sino al exterior. En Europa tenía un cuerpo de jóvenes, el ABC juvenil. En su sección propagandística estaba personas como Alejo Campentier, que ya era periodista en ese periodo y se había tenido que ir huyendo de Cuba en el año 27 de un encarcelamiento. Entonces van a crear un libro que se llama una denuncia donde van a publicar todos los crímenes que tenía el régimen de Machado. Ese libro se va a publicar en 3 idiomas, español, francés, inglés, y va a generar más de 400 trabajos periodísticos, un aluvión sobre lo que estaba sucediendo en la dictadura de Machado. Eh, entonces, a grosso modo, la mayoría de estas personas regresaron al Machadato
a Cuba una vez tras la caída de Machadato. Y otra cosa interesante, otro aspecto interesante es que pudieron vivir periodos donde la libertad de prensa estuvo limitada, pero también vivieron periodos de mayor libertad de expresión, como fueron a partir de los años 40, con la instauración de la Constitución del 40 y un mayor esplendor del periodismo nacional. O sea, eso no lo vas a ver ni en la colonia, ni lo vas a ver luego de la revolución. O sea, si no te exilias, no vas a poder tener otra perspectiva del periodismo. Pero estas figuras del periodismo sí lo tuvieron dentro de Cuba, sí pudieron vivir varios periodos. En el caso de Batista, es un gobierno dictatorial también y va a tener características similares. O sea, los periodistas cubanos se van a exiliar, pero también van a regresar una y otra vez. Un exilio importante que va a ser una oleada muy grande va a ser tras el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que, eh, que se van a ir de Cuba. 10 periodistas yo tengo contabilizados. Ahí está, por ejemplo, José Pardo Ayala, Mario Cuchilán, Luis Ortega, Aracelio Ascuí, Armando Hernández, Sergio Carbó, Raúl Roa. Algunos van a regresar a lo largo de 1954 y sobre todo a partir de la apertura democrática que se da en febrero del 55 van a ir regresando escalonadamente. Algunos se van a volver a insertar al periodismo cubano y otros como Luis Ortega, ante la imposibilidad de poder abrir un medio de prensa que Batista le cerró todas las puertas, sí se va al exterior como corresponsal de publicaciones cubanas, de Bohemia, etcétera. En este caso tenemos el caso de Aracelio Ascuí, que va a escribir también un libro de denuncia que se publica en México en 1955 titulado Cuba, campo de concentración, donde también va a denunciar hasta la fecha todos los atentados a la libertad de expresión y también a la democracia hechos por Batista. Y va a haber figuras como Roa, que va a asumir en México la revista Humanismo, que va a tener ese perfil educativo, patriótico, pero no político. Y que aún así va a ser censurada su entrada a Cuba, porque en diciembre del 54, cuando el número de Humanismo está dedicado a los acontecimientos del 24 de febrero de 1895, por lo que puede significar a la situación de Cuba, el gobierno prefiere que la revista no entre, aun cuando no está hablando propiamente de la situación de Cuba, por lo que puede servir de exaltación a la situación que se está viviendo. Otro momento que va a ser de alto exilio que va a generar un gran número de periodistas exiliados va a ser tras agosto de 1957 y esos últimos meses del año 1957. Ahí ya está la dictadura de Batista en su último periodo. Se ha producido un alza de la represión, es una guerra sucia, como lo llaman los politólogos, donde se trata de matar a diestra y siniestra, y a cada golpe del movimiento 26 de julio o de las otras organizaciones revolucionarias van a responder el ejército y la policía con actos sanguinarios. En ese periodo, uno de los que se va a ir es Goal Mestre, porque la ley se había aprobado en 1953, la ley de radiodifusión, pero había quedado pendiente su reglamento. Aparece en agosto del 57 como una acción desesperada del régimen este reglamento. Este reglamento controlaba todo lo que tenía que ver con la información tanto de la radio y la difusión. Y aún más, regía que no podía haber monopolios en la radio y la televisión. ¿Contra quién iba la medida? Entonces, lógicamente, contra CMQ, el monopolio de CMQ. Mestre se fue, va a hacer toda una campaña en el extranjero contra Batista y contra esta ley y finalmente va a ser derogada a inicios del siguiente año de 1958 y es que Mestre regresa. También se van a ir Mario Cuchilán y Agustín Tamargo. Estos dos periodistas van a sufrir un atentado dinamitero en sus casas, cosa de lo que no se habla en ese periodo y por lo tanto huyen con su familia. También regresan en algún momento del 58, vuelven a salir
Está el caso de Manolo Iglesias, que era locutor de CMQ. Estaba muy vinculado al movimiento 26 de julio y se tuvo que ir también en agosto del 57 y va a ser la voz desde Caracas de, de Radio Continente, que es la emisora que va a servir como parte de la cadena de la libertad a extender y a ampliar la señal de Radio Reverde. También está el caso de Luis Orlando Rodríguez, que era el director del periódico La Calle. Se va a México y de ahí llega a la Sierra Maestra. Y así hay otros casos. Y también se refuerza el fenómeno en los últimos meses de la dictadura, ya en los últimos meses del año 58. No quería dejar pasar que hay un fenómeno que se llama desplazamiento interno forzado. No es que los periodistas se vayan del país, sino que se mueven a otra región y se esconden, se protegen. Por ejemplo, en este caso tenemos cuando lo de Moncada, el fotógrafo que pudo enviar las fotos a Bohemia, que trabajaba para el ejército, viene y se refugia aquí en La Habana, en la finca de Miguel Ángel Quevedo, por muchos meses para protegerse. Pero también está el caso de Agustín Ayes, que es uno de los periodistas cubanos que sube a la Sierra Maestra en el año 58 y que tiene también que esconderse. Ahora voy a caer en el campo de las anécdotas porque siempre le dan una pincelada de color. Según Agustín Ayes, él va a ver a un espiritista y la espiritista le aconseja, usted preséntese en una recepción donde esté Batista, donde estén todas las figuras políticas, la prensa, y a partir de ahí no le van a poder hacer nada. La orden que tienen es de asesinarlo, pero una vez que usted aparezca ahí, eh, ya no van a poder hacer nada contra usted. Y así lo hizo, y así salvó, hablando en buen cubano, el pellejo. Lógicamente estas figuras van a irse una y otra vez en el año 58 y va a haber otras nuevas que se van a tener que ir a lo largo de 1958, como Conte Agüero, Jorge Quintana, Raúl Cepero Bonilla, que era el que trataba los temas económicos en Prensa Libre, José Aníbal Maestri. Todas estas figuras, las que estaban en el extranjero, cuando triunfa la Revolución Cubana, regresan, pero va a ser un periodo de una estancia no muy extensa. Muchos de estos nombres, muchos de estos periodistas se van a tener que volver a ir a un largo e interminable exilio que se iba a dar, abrir puestas a una diáspora allá, a una comunidad con unos intereses políticos considerables y que sí van a tener un mayor despliegue de publicaciones periódicas y de otros medios de comunicación que algunos duran hasta nuestros días. Gracias. Muchísimas gracias, Edel. Muchísimas gracias por tu exposición. A continuación, le paso la palabra al periodista e investigador Waldo Fernández Cuenca, autor del libro La imposición del silencio, cómo se clausuró la libertad de prensa en Cuba, y muy recientemente compilador de la obra Misión del Periodismo, dos textos que recomiendo a los interesados en el estudio del periodismo a la época republicana y la transformación del sistema de medios a raíz de la llegada de Fidel Castro al poder. Waldo ha trabajado como reportero para medios como Diario de Cuba, ADN Cuba, y artículos suyos también han aparecido en Yucabay. Waldo, tienes la palabra. Muchas gracias, Salvador. No, estaba escuchando a él y bueno, es muy representativo las cosas que él dice. Yo quería primeramente hacer una distinción muy clara, ¿no? Porque él habla de la dictadura de Batista y bueno, de la dictadura de Machado y dice muy claramente que son dos periodos que se parecen. Ya después, lo que viene después no tiene nada. Es decir, es muy diferente porque el vuelco que da la llegada de Fidel Castro al poder es total, ¿no? Y en ese periodo donde hubo censura, el propio Fidel Castro pudo publicar varias ocasiones, en varios momentos, artículos en Bohemia, en La Calle y en varios medios que le permitieron. Es decir, la censura no fue completa, no era total y no era en todo momento. Era por periodos y pasaba lo que dice él. Carlos Ripoll, un investigador un cubano que habló sobre ese tema, él diferenciaba muy claramente lo que era la censura entre un régimen totalitario y un régimen autocrático como era el de Batista y el régimen totalitario que vino después con Fidel Castro. Es decir, la censura era muy diferente, ¿no? En la censura en estos regímenes lo que trata de matarse es al mensajero y ya después en los regímenes totalitarios lo que se hace es controlar totalmente el mensaje, ¿no? Por eso muchas veces
en la actualidad, cuando el régimen cubano se defiende de que la acusan de que no existe libertad de prensa, muchas veces lo que dice no es que en Cuba no matan, no existen periodistas muertos, no, es que no hace falta porque tú controlas totalmente el mensaje. Bueno, con respecto al tema, yo voy a abordar básicamente la etapa que más estudié, que fue la etapa a partir de que llega Fidel Castro al poder, a partir del año 59, hasta el año 60, 61, que es que hace un control total de los medios. Porque muchas veces se olvida que, bueno, cuando la gente que historia la Revolución Cubana comienza muchas veces lo que hacen es abordar el conflicto con Estados Unidos, las nacionalizaciones, la intervención del Estado, y lo que olvidan es que incluso un poco antes, unos meses antes de que Fidel Castro controlara totalmente, nacionalizara las grandes empresas norteamericanas y cubanas, ya tenía bajo su control prácticamente a toda la prensa. Porque en mayo del 60 ya no existía ningún medio independiente, un medio que le hiciera ninguna crítica. Este proceso se da muy lentamente, ¿no? Porque todavía en el año 59 la Sociedad Interamericana de Prensa certifica, o bueno, valora, dice que en Cuba existe total libertad de prensa, y era cierto. Hay que entender que Cuba llega al año 59 con un sistema de medios muy bollante. Hay 22 periódicos, está la CMQ, que era uno de los grandes canales, no solamente cubanos, sino a nivel latinoamericano, y la radio cubana fue pionera en América Latina y Cuba tenía un sistema de radio muy bueno. Y existían 22 periódicos y 2 de ellos en inglés, incluso hasta 2 de ellos en chino, que eran para las comunidades, las pequeñas comunidades de chinos y norteamericanos que existían en Cuba. Pero bueno, los más importantes eran el Diario de la Marina, Información, El Mundo y Prensa Libre. De lo que más existe constancia, es decir, lo que más se ha podido estudiar luego de que llega Fidel Castro al poder sobre la censura es de los periódicos, porque tanto la radio como la televisión, por razones obvias, no existen, y por condiciones tecnológicas de la época, no existen archivos que uno pueda consultar y ver cómo fue el proceso de censura, ¿no? Cómo fue la intervención de esos medios, aparte de que ya cuando yo comencé a investigar, prácticamente la mayoría de las personas que vivieron esa época o estaban fallecidos y no habían dejado constancia de nada. Me fue muy difícil investigar cómo fue la intervención de la CMQ, cómo fue la intervención de la radio, solamente lo que vi en la prensa escrita. Por eso mayormente en mi libro me concentro en los medios impresos, en los periódicos. Y nada, el proceso, quien lo estudia se da cuenta que tal como sucedió en ese momento, se mantiene en la actualidad, es decir, los mismos métodos de asesinatos de la reputación, aunque la persona no tuviera absolutamente ningún vínculo con el régimen anterior, empezaba el asesinato de la reputación, empezaba a calificarlo de batistiano, bueno, de todo lo que para intervenir los medios. Esto sucede con todos los medios. Hay un caso muy paradigmático que es, por ejemplo, el periódico El Mundo. El periódico El Mundo era el segundo periódico más antiguo de Cuba cuando llega la revolución al poder. Era de 1901. Era de Amadeo Barletta, un empresario de origen italiano. Y este periódico había sido muy cauto con la revolución. Había tenido algunas informaciones que ponía, pero nunca había tenido ninguna discrepancia. Y sin embargo, le fueron para arriba. Ya en febrero de 1960, el periódico es intervenido y Amadeo Barletta falsamente lo acusaron de ser un batistiano, de que estaba complotado con la mafia. Todo era una falsedad absoluta. Yo por aquí anoté cuáles fueron los métodos que ideó Fidel Castro para empezar su proceso de estatalización total de la prensa. Lo primero fue la ocupación manus militari, es decir, cuando llega la revolución al poder, ocupa los periódicos que habían sido muy cercanos a Batista. Entre ellos estaba Ataja, Alerta, periódicos menores, realmente no tenían una gran circulación en la población, no era Ataja, Alerta, Pueblo, Mañana, algunos otros más, no eran los grandes periódicos. El periódico Revolución, que fue el periódico, digamos, de Fidel Castro, ocupa los talleres del periódico Alerta, que había sido de Ramón Vasconcelos. Por cierto, un gran periodista que lo acusaron de ser batistiano y todo eso, pero era realmente uno de los grandes periodistas que tuvo Cuba. Él después se exilia, pero ya era una persona muy mayor y le pide a Fidel Castro regresar a Cuba y muere en Cuba en los años 60. Ramón Vasconcelos, una figura bastante olvidada y ha sido uno de los grandes periodistas que ha dado a Cuba en su primera etapa.
Eso es lo primero que sucede. El gobierno llega y ocupa los periódicos más vinculados al régimen anterior. La Alerta, Ataja, eso es lo primero en los primeros días del 59. Y después viene la campaña, que eso comenzó a finales del año 59 y a principios de 1960, cuando comienza el proceso de radicalización del régimen. Empieza la campaña de descrédito contra los medios independientes. Ahí, por supuesto, contra el primero que fueron contra el Diario de la Marina y contra Prensa Libre. Fueron los dos más importantes, pero también contra Avance, un periódico menor que dirigía Jorge Sayas. Al periódico Avance lo intervienen a principios de 1960, como hicieron con El País, con Excelsior y con El Mundo, y ya para mayo, entre febrero y mayo del 60, quienes únicos quedaban luchando contra el régimen eran Diario de la Marina y Prensa Libre. Y ahí, bueno, ahí hay las polémicas que se suceden ahí son muy buenas. Recomiendo a todo periodista que lean en los periódicos, es decir, tanto los Prensa Libre, Diario de la Marina de ese momento. Bueno, Prensa Libre solamente se puede consultar en Cuba. No sé si existe en otro país. Diario de la Marina sí es posible, por ejemplo, consultarlo en Estados Unidos y en otros lugares. En enero del 60, una de las otras medidas que toma el régimen es imponer la coletilla. La coletilla es una aclaración, una pequeña aclaración que viene al final de la nota, donde supuestamente los obreros gráficos y algunos periodistas de la redacción dicen que no están de acuerdo con esa noticia. Esa coletilla se la ponían, por supuesto, a los medios que eran críticos con el nuevo gobierno. Diario de la Marina, Prensa Libre e Información, básicamente. Ellos presentaron el Diario de la Marina presenta un recurso de inconstitucionalidad, porque todavía en aquella época, curioso, existía el Tribunal de Garantías Constitucionales, un tribunal que después, en el año 73, por supuesto, el régimen elimina totalmente. Ellos presentan un recurso de inconstitucionalidad ante la coletilla, pero por supuesto, el gobierno estaba en un proceso de depuración de todos los jueces, de todo eso, y eso no llega a ninguna parte. Ese recurso no prospera. Eso es otra de las cosas que sucede. La campaña de descrédito y el estrangulamiento económico es otra de las medidas que toma el gobierno. Lo primero que hace es quitarle todo financiamiento, todo recurso económico de propaganda oficial. Es decir, el gobierno no iba a dar más ninguna subvención, no le iba a dar nada a esos medios independientes, como sí había sucedido en los años 50 a casi todos los periódicos, con la excepción de Prensa Libre y Bohemia. Es decir, lo primero que hace, es algo importante a señalar, lo primero que hace el periódico Revolución, que era el periódico del movimiento 26 de julio de Fidel Castro, cuando llega al poder y empieza a salir legalmente el periódico Revolución, que había estado en la clandestinidad, es publicar una lista de los periódicos que habían sido subvencionados por el antiguo régimen. Y están prácticamente casi todos los periódicos, con la sección de Prensa Libre, que había sido muy crítico con Batista, y la revista Bohemia, que la revista Bohemia era una revista muy prestigiosa y no necesitaba, tenía fondos suficientes, no necesitaba ni aceptaba recursos de Batista. Por eso es que muchos de los artículos críticos que se ven en la época de los 50 salen en esos dos medios. Eso es lo primero que hace el gobierno, como para denostar a esos medios. Y por ahí comienza la campaña de descrédito, el estrangulamiento. Le piden a muchos privados, acuérdate que estamos todavía en una época en que la mayoría de la economía cubana era privada, es decir, era una economía de mercado. Le piden a muchos privados que se dejen de anunciar en esos periódicos. Por ahí comienza. Pero como nada de eso le funciona, porque incluso cuando ellos le piden a las personas que dejen de suscribirse y dejen de pagar, era 5 centavos en aquella época, era 5 centavos diarios, las suscripciones a los periódicos, la gente lo que hace es todo lo contrario, se suscriben más todavía, sobre todo al Diario de la Marina y Prensa Libre, que eran los de mayor circulación y los que podían hacer eso. Y nada, ya no les quedó otra alternativa que intervenir los periódicos. Y eso es lo que hacen, primero con el Diario de la Marina, que fue algo muy escandaloso en su momento. Hicieron un acto de entierro simbólico en la Universidad de La Habana. Pasaron muchísimas cosas. Por suerte, el dueño del Diario de la Marina en sus memorias publica muy bien cómo ocurrió todo ese proceso. Y ahí mismo, en ese entierro simbólico, uno de los dirigentes lo que dijo fue: ¿cuándo vamos para Prensa Libre? Porque Prensa Libre era el otro bastión que quedaba de periodismo crítico independiente en Cuba en ese momento. Y por supuesto, a los pocos días después,
intervienen el periódico Prensa Libre. Eso lo explica muy bien Humberto Medrano, que era el subdirector del periódico, yerno de Sergio Capó, el director, en su libro Sin Patria pero sin amo, que está escrito en Miami, solamente creo que está en Estados Unidos, en el año 1960. Él explica muy bien cómo ocurre todo ese proceso. Ya a partir de ahí, a partir de mayo del 60, solamente queda el periódico Información, que era un periódico que mayormente era de muchas noticias, era muy, tenía muchísimas páginas, pero no editorializaba mucho y trataba de no buscarse muchos problemas con el gobierno. Solamente queda información, pero información rápidamente queda en diciembre del 60, queda ahogado económicamente por las medidas que toma el gobierno de estatalizar casi toda la economía. Y así ya para finales del año 60 no había ningún medio independiente en Cuba. También ya habían sido intervenidas prácticamente todas las estaciones de radio. CMQ también había sido tomada por el gobierno y no quedaba ya prácticamente ningún medio independiente en Cuba. Así comienza el proceso de concentración de todos los medios en manos del Estado, típico de los regímenes comunistas, ¿no? Y ya en el año 61, Prensa Libre desaparece, ya empiezan a fusionarse los periódicos del gobierno. Hoy con Revolución nace Granmas, el Mundo queda como un periódico, ya no era independiente, era del Estado, pero también desaparece en el año 68. Poco a poco se van funcionando eso yo no lo he estudiado mucho, es decir, no he estudiado mucho cómo se van funcionando los medios porque ya se uniforma completamente la información en Cuba y, bueno, el discurso de los medios, todo es lo mismo. Con respecto me llamaba la atención que él decía de los periodistas que se habían exiliado, 10 periodistas en la época gadista. Después lo que vino fue una estampida total. Es decir, la inmensa mayoría de los periodistas se fueron. No sé exactamente el número, pero fácilmente habrán sido más de 100 o 200, 300 periodistas. Por ejemplo, en Prensa Libre recuerdo que no solamente cuando fue intervenido, no solamente renunciaban los periodistas, renunciaban muchísimos obreros gráficos, mucho personal renunciaba porque no quería la nueva directiva. Por cierto, que fue Mario Cuchilán, uno que sufrió muchísimo la represión en la dictadura artista, quien toma, es decir, quien se hace cargo de la dirección de Prensa Libre hasta que desaparece. Y a partir de ahí lo que viene a partir del año 61, ya es la uniformidad del pensamiento, la propaganda más burda, ¿no? del gobierno, y el periodismo independiente prácticamente desaparece. Es decir, lo que quedan solamente son medios del gobierno, el periodismo se va desapareciendo. Existen sus discrepancias, por supuesto, está el semanario Lunes de Revolución, pero bueno, ya todo es con el discurso de que hay que estar con la revolución, porque bueno, Fidel Castro lo dice muy claramente en sus palabras en Los Intelectuales, a raíz de la censura al documental PM, ¿no? Cuando se reúne con los intelectuales en la Biblioteca Nacional en junio de 1961. Eso es lapidario contra la revolución, con la revolución todo, contra la revolución. Él dice textualmente ningún derecho, es decir, que no se podía estar contra la revolución. Y a partir de ahí ya viene, fue en ese totalmente el periodismo crítico independiente, ¿no? Y todos los periodistas se van para el exilio. Y fundamentalmente en Miami. Miami es el lugar donde se van la mayoría de los periodistas, algunos a Nueva York, otros a Los Ángeles, muy pocos a Europa. Crean muchísimos medios independientes en el exilio, los mismos que existían en Cuba, Diario de la Marina, Prensa Libre, Bohemia Libre, también dura hasta el año 64. La mayoría no pudo subsistir porque ya las condiciones no eran las mismas. La Bohemia Libre recibía dinero directamente del gobierno de los Estados Unidos, eso era así. Pero ese dinero se lo cortaron en el año 64 y ya no pudo subsistir más. Después él tuvo que irse para Venezuela. Este hombre, Miguel Ángel Quevedo, el dueño de la revista Bohemia, terminó suicidándose finalmente en el año 69, ahogado por las penurias económicas y porque pensaba que podía regresar a Cuba prontamente y se dio cuenta que no era así. Ya era una persona mayor y según cuentan muchos de los que vivieron en esa época, era una persona, como tenía mucho dinero, era muy bondadoso económicamente y daba mucho dinero, y entonces verse en una situación de tanta penuria económica parece que ayudó mucho a su suicidio en el año 69 en Caracas, Venezuela.
y ya, bueno, fenece totalmente el periodismo independiente, así está toda la década del 60, la década del 70, que es una década donde la sovietización de Cuba es total, es decir, Cuba se adhiere totalmente, se convierte prácticamente en un satélite más de la Unión Soviética, se tiene que adherir al CAME, se fracasa la zafra de los 10 millones, todos sabemos eso. Ya están los órganos de propaganda del gobierno como Gramma, Juventud Rebelde, es decir, el gobierno va creando periódicos según el sector social, ¿no? La Juventud Rebelde para los jóvenes, Gramma, que era el periódico del Partido Comunista, Trabajadores para la Central de Trabajadores, para los obreros o sindicatos, y así. Es decir, la prensa se va dividiendo en compartimentos estancos, ¿no? Y no empieza el periodismo independiente, digamos, a resurgir a sus primeros pininos hasta los años 80 con Indamiro Restano, que se separa, por supuesto, trabajan en la prensa oficial y se van separando, tienen discrepancias, quieren hacer un periodismo más a tono con las críticas, criticar un poco más el estancamiento de la sociedad y hacen su pequeño periodiquito independiente, colaboran, dan declaraciones a Radio Televisión Martí, en fin. Y ahí comienza, digamos, a surgir el nuevo periodismo independiente con muchísimas limitaciones, prácticamente personas desconocidas dentro de Cuba. Es importante resaltar que, sobre todo en la década del 80, 90, hasta principios de los 2000, pienso yo, se confunde mucho el activismo con el periodismo. Es decir, la mayoría de las personas que se disienten del gobierno también son periodistas o se autotitulan periodistas independientes. Pero su periodismo independiente digamos, o sus denuncias contra el régimen son debido a su activismo. Son personas más inclinadas a la política que una de las maneras que ven para denunciar las cosas que están sucediendo en Cuba, las violaciones a los derechos humanos, es a través del periodismo. Pero muchos no han estudiado periodismo, muchos no tienen una formación periodística, la van adquiriendo por el camino o simplemente la abandonan cuando ya, eh, cuando, no sé, cuando fundan un partido político o cuando se enrolan más en el activismo contra los derechos humanos. En el activismo por los derechos humanos, disculpa. Eso es así más o menos hasta los principios de los 2000, que ya empieza el surgimiento de Internet y todo eso. Ese es más o menos a grandes rasgos, porque es una etapa larguísima, de explicar cómo es la revolución cubana, ¿no? Y cómo se uniforma el pensamiento totalmente a partir del año 59. Bueno, sería mucho más largo explicar otras cosas, pero es más o menos por ahí va la cosa. Waldo, muchísimas gracias por tu intervención. Para cerrar el panel, le quisiera, y que nos hable de la etapa más reciente, le quisiera dar la palabra a Mónica Baró Sánchez, nacida en La Habana en el año 1988. Mónica se graduó de periodismo en la Universidad de La Habana en el año 2012, trabajó cerca de 2 años en medios estatales y en el 2015 empezó a hacer periodismo independiente. Ha trabajado con los medios independientes cubanos, Periodismo de Barrio, El Estornudo, Rialta, El Toque y Cibercuba. En 2016 resultó finalista del Premio Gabriel García Márquez en la categoría Texto con La Mudanza y en 2009 lo ganó con La Sangre Nunca Fue Amarilla. En enero de 2021, debido al acoso de la seguridad del Estado, se vio forzada a dejar Cuba y establecerse en Madrid, donde permaneció durante casi 2 años. En 2022 se trasladó a Nueva York para realizar la maestría en reportaje literario de New York University y se graduó de la misma en 2024. Actualmente, Mónica realiza un doctorado en estudios literarios, culturales y lingüísticos en la Universidad de Miami. Mónica, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este tema. Yo he organizado mi presentación a partir de las preguntas que compartiste, pero antes quisiera precisar de dónde viene esta oleada de periodistas de las cuales quiero hablar para un poco seguir el relato de lo que venían diciendo antes Waldo, Edel Lima y Rolando. Primero, yo creo que en los últimos 5 años hay que hacer una distinción entre dos etapas de represión, entre dos oleadas de periodistas exiliados. Una que yo diría, yo comenzaría con el decreto ley 370 en enero de 2020, con la primera multa que se puso del decreto ley 370
y que quizás concluiría en 2022, no necesariamente porque concluyera, sino porque empieza una segunda etapa con otras características de represión que conlleva otra oleada de periodistas exiliados. Y desde esa época, desde 2020 hasta ahora mismo, hasta enero de 2025, se han exiliado, yo diría que al menos 300 periodistas, porque solamente, de acuerdo con datos de ICLEP, del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión, estos son datos que eh, creo que se publicaron, si no recuerdo mal, en 2024. En los últimos 2 años, menos hay un reportaje del País sobre esto, de octubre de 2024, que cita estos datos, que explica que o sea, entre 2022 y 2024, unos 150 informadores o periodistas o comunicadores tuvieron que marcharse al exilio. Entonces, a estos habría que agregarle los que se fueron antes, los que se fueron antes de 2022, entre los cuales estoy yo porque yo me fui en 2021 y de hecho yo fui la última de El Estornudo, por ejemplo, que era la publicación donde yo trabajaba en ese momento, en salir del país. Ahora, para entender las particularidades de esta oleada de periodistas exiliados, hay que entender de dónde vienen estos periodistas y cómo son distintos de otros periodistas de otros momentos en la historia de Cuba. Y lo primero que hay que entender es que esta es una generación, la generación de la cual yo soy parte, de la cual también es parte Waldo, que surge en el auge de las reformas de Raúl Castro, por una parte, y el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es un contexto sumamente particular en la historia de Cuba porque habíamos salido de la Primavera Negra y las últimas personas que quedaban presas entre 2010 y 2011 fueron liberadas o escarceladas a partir de negociaciones entre la Iglesia Católica, el gobierno español y el gobierno cubano. Y todo esto fue generando un sentimiento con, por supuesto, la facilidad de la tecnología, de que era posible un cambio en Cuba. Entonces, todos estos medios independientes que empiezan a surgir son resultado de una serie de esperanzas, pero también de una serie de inconformidades, por supuesto, y de cambios generacionales y tecnológicos y políticos que se estaban viviendo en el país. Somos muchos graduados de las carreras de periodismo en las universidades cubanas, porque una de las críticas que hacía el gobierno a los periodistas independientes anteriores a nuestras generaciones era que no eran profesionales en los términos de ellos, porque no habían estudiado en los centros educativos cubanos o estatales, sino que se habían formado en programas financiados por Estados Unidos o por organizaciones no gubernamentales y extranjeras. Entonces, estos son grupos de personas que salen muchos de las universidades, de los programas de periodismo, que tuvieron experiencias en los medios estatales, que conocieron el sistema de prensa estatal, partidista, desde su interior, muchos que intentaron, incluyéndome, hacer un periodismo desde ahí, al menos digno, y que pensaron que quizás era posible esto de cambiar las cosas desde dentro, y que quizás a diferencia de generaciones anteriores se convencieron mucho más rápido de que no había posibilidad de que el periodismo floreciera en un sistema de ese tipo. También porque yo creo que nos volvimos más conscientes de que las personas que estaban en esos medios que tenían 50 y tantos años, 60 y tantos años, estaban en ese momento en el que nosotros llegábamos con 24 o 25 años, defendiendo lo mismo, diciendo lo mismo que nosotros leíamos en los libros que estaban diciendo desde los años 80. Entonces fue un golpe de realidad muy brusco que nos decepcionó, que nos desencantó y que convergió con un contexto favorable a que ese desencanto se transformara en una propuesta, se transformara en algo más. O sea, estaba el acceso a Internet, era algo inédito en Cuba. De hecho, todos estos medios florecen. El primero es 14 y medio, que surge en el 2014
Y todo surge en un contexto de apertura al acceso a Internet. Una apertura que empezó muy pequeñita porque las primeras salas de conexión eran en espacios, primero en los hoteles permitieron a los cubanos conectarse. Luego crearon estas salas de conexión donde te costaba $4.25 una hora de Internet y tenías que acceder además a las computadoras públicas del Estado. Y luego hicieron lo de los parques Wi-Fi donde tú pagabas, empezamos, creo que fue como 2.50 $3, no recuerdo cuál fue el primer precio en los parques, y tú pagabas y te conectabas desde los parques. Y todo este ambiente, o sea que igual era muy precario en cuanto a acceso tecnológico, pero era, en comparación con lo que teníamos, un avance tremendo, permitió que surgieran estos medios anclados y favorecidos por esta tecnología y por la apertura a Internet. También había como una especie de confusión política de qué es lo que va a pasar aquí con los medios. Y yo creo que de alguna forma el régimen cubano no supo en primera instancia reaccionar a todos estos medios que empezaron a surgir porque nos toleraron, de alguna forma nos dieron cordel durante algunos años antes de que viéramos una represión más explícita. Y por supuesto que ocurrían algunas agresiones, detenciones, pero nada comparado con lo que yo creo que empezamos a ver ya a partir de 2019 con más fuerza o ya explícitamente en 2020. Y de alguna forma el poder tuvo que reinventarse para lidiar con estas nuevas generaciones, que además fueron generaciones que, a diferencia también de generaciones anteriores, tenían primero muy claro cuál era la diferencia entre periodismo y activismo, aunque hacían activismo. Y en segundo lugar, lograron un reconocimiento de su trabajo dentro de espacios periodísticos internacionales como periodistas, no porque fueran reprimidos, no porque fueran de un país sin libertad de expresión, no por ningún tipo de obra caritativa, sino porque su trabajo les ganó el reconocimiento y el prestigio a nivel internacional. Entonces, es una generación muy particular que yo creo que realmente lleva muchísimo más análisis que tendríamos tiempo ahora de realizar, pero es importante conocer las particularidades de esta generación que se exilia en comparación con otras dentro de este proceso ya de, como tal de revolución cubana o de régimen autoritario para entender las particularidades también de lo que pasa en el exilio. Entonces, en ese sentido, yo creo, voy a volver a las preguntas. Yo creo que específicamente con el decreto ley 370, que empieza a volverse tema de noticia cuando me ponen a mí la multa en abril de 2020, que estábamos en plena pandemia, ya habían puesto, yo fui como la quinta, sexta persona multada con el 370, pero los otros casos no habían sido cubiertos. Porque eran personas, o sea, estaba Liliana Hernández, había algunos otros colegas, había creo que un activista, pero no trascendieron. Y mi caso trasciende porque el director de la Fundación Gabo hace la denuncia. A mí me habían dado el premio Gabo hacía pocos meses, en 2019, y cuando yo publico la multa y hago la historia de lo que había pasado en el interrogatorio, se solidarizan muchas organizaciones y ahí se arma todo el debate sobre el decreto ley 370 y empieza de alguna forma la cobertura ya internacional sobre el decreto ley 370 y aumenta también el número de personas multadas. Los últimos registros que hay de multas con el decreto ley 370 que tiene inventario es de hasta 2021, no sé si hay más registros posteriores, pero hasta 2021, de acuerdo con el proyecto inventario se habían puesto cerca de, creo que eran, lo apunté por aquí, de 70 personas habían sido multadas con el decreto ley 370, que básicamente lo que establece es que cualquier publicación que tú hagas en tus redes sociales
que atente contra el interés social, la moral, las buenas costumbres. El artículo 68, el inciso I de ese decreto. Y la integridad de las personas, ellos pueden considerar que es susceptible a ser multada y también te puede incluso decomisar los equipos que tú hayas utilizado para eso, y si no pagas la multa, por supuesto, ya incurres entonces en otro tipo de delito por impago de multas. Entonces, ese es un momento que coincide, que yo no creo que sea solamente el decreto ley 370, coincide con la detención de Luis Manuel Otero Alcántara. Y lo que pasó con la detención de Luis Manuel Otero Alcántara de marzo de 2020 fue una cosa muy peculiar que no sé si por primera vez, no me gusta ser tan categórica así, pero yo creo que sí fue muy evidente en esa detención la articulación entre la comunidad artística y la comunidad periodística. Porque muchas de las personas que se organizaron en ese momento para hacer acciones por la liberación de Luis Manuel Alcántara, Manuel Otero Alcántara, que estuvieron denunciando, que estuvieron reuniéndose y demás, eran personas de, el mundo del arte y del mundo del periodismo, que no era una organización premeditada, sencillamente era una organización que había surgido por los afectos, porque nos conocíamos, porque éramos jóvenes, porque teníamos cosas en común, y todos conocíamos a Luis Manuel Otero Alcántara, y entonces de alguna forma nos articulamos. Yo siento que a esa articulación el régimen le agarró temor. Le agarró temor porque fue muy impresionante lo que pasó en esos 14 días, que no se le celebró el juicio a Luisma, y de hecho se le vino a realizar el delito por el que él se sentenció ahora después del 11 de julio, fue el delito que le querían poner en ese momento. Y es curioso también que en la foto que nos tomamos tras la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara fuera del Cine Yara, la mayoría de las personas que salen en esas fotos fueron forzadas al exilio. De ahí quedan, o sea, si acaso 2 o 3 personas en Cuba con un perfil muy bajo en términos políticos, y todos los demás estamos exiliados. Entonces yo sentí, al menos en esa etapa, que hubo no sé si también porque aprovecharon la pandemia del coronavirus, pero hubo una arremetida mucho más fuerte contra el periodismo independiente, que llevó a que en 2021, más o menos a mediados, ya muchos de los medios, al menos de las primeras generaciones de personas que fundaron los medios independientes cubanos, estábamos fuera de Cuba. Y bueno, por supuesto, también pasó San Isidro, que fue un parteaguas en la historia de Cuba, y que estuvo, por supuesto, muy relacionado también con el periodismo, porque estuvo Carlos Manuel, que es director del Estornudo, ahí dentro de los acuartelados. Entonces, había un movimiento entre demasiados sectores muy distinto, que yo sentía que al régimen no le convenía que se continuara fortaleciendo. Y todas esas generaciones salimos al exilio en esos primeros meses de 2021, y luego esos medios desde el exilio siguen trabajando y de alguna forma se regeneran dentro de Cuba, contratan nuevos periodistas, y en 2022, a mediados de 2022 y a septiembre de 2022, empieza otra oleada represiva que es mucho más agresiva. Empiezan a firmar a las personas en los interrogatorios, sacan los interrogatorios, les decomisan todo. Las últimas personas que han salido en los últimos meses les han quitado hasta dinero, que era algo que nosotros al menos no vimos, que a ti te decomisaran dinero. Quizás en arrestos de años atrás sí, pero en la gente de mi generación, de periodismo de barrio, del estornudo que nos fuimos, no enfrentamos una oleada represiva tan burda, tan grotesca y tan agresiva como la de estas nuevas generaciones que han sido, yo creo que mucho más intensas. Entonces, ahora mismo el contexto es sumamente complicado, porque ya parece de pronto casi que imposible restituir los equipos de trabajo dentro de Cuba. O sea, había una posibilidad primero cuando nosotros estábamos en Cuba de hacer un periodismo desde el terreno. La seguridad del Estado logró sacar a la gente que estaba trabajando en el terreno. La gente generó nuevos equipos dentro de Cuba, o sea, los periodistas, los directores de medios, los editores generaron otros equipos con otras personas dentro de Cuba,
Y esas personas ahora de nuevo fueron hostigadas, algunas siguen en Cuba, silenciadas, otras estuvieron escribiendo con un seudónimo y otras también salieron de Cuba. Entonces, estamos en un escenario ahora mismo bastante desolador, agravado además por la pérdida de financiamiento, que creo que es un golpe histórico en la prensa independiente cubana, que puede llevar, sin exagerar, a la desaparición de el 90% del periodismo independiente cubano. Y eso, o sea, en términos de cultura, en términos de historia, eso es atroz, atroz, realmente el impacto que puede llegar a tener eso. Y lo único que va a sobrevivir van a ser medios como Cibercuba, Cubita Now, que viven de el tráfico en redes sociales y que lo que cubren es lo que las redes sociales alimentan. Y en ese sentido, yo elaboré una serie en la pregunta que tiene que ver con los rasgos principales del periodismo en esta etapa de exilio. Y elaboré una serie de puntos que tienen que ver con más bien los desafíos, porque creo que los desafíos son los que definen esos rasgos. Y aparte de lo que ya hablaba anteriormente, que creo que también marca las diferencias entre distintas generaciones de periodistas exiliados, eh, hay otras cosas que son comunes a las experiencias anteriores que hemos tenido y son propias igual de la época en la que estamos. Y el primer desafío que yo ponía es la sobrevivencia, porque es como lo básico que enfrentamos todos cuando nos vamos de Cuba. Cómo hacer un periodismo, cómo continuar con tu carrera en un contexto donde te toca pagar una renta, donde te toca pagar comida, donde te toca ponerte al día con absolutamente todo. Si además estás en un país donde hablas un idioma distinto al tuyo, eso implica un proceso de aprendizaje de ese idioma, de adaptación mucho más duro que cualquier otra realidad. Y es muy difícil porque la mayoría de los medios cubanos, los salarios que tienen son salarios que para otros países son salarios bajos. Entonces es muy difícil, tienes que tener una voluntad muy grande para permanecer en el periodismo, estando en el exilio y sobrevivir. Y si tienes hijos, más todavía. Entonces, hay gente que termina distanciándose, que termina trabajando en otras cosas. Yo, por ejemplo, no estoy haciendo ahora mismo periodismo full time. Estoy estudiando porque el doctorado es la forma que he encontrado de sustentarme, como antes la maestría, con las becas, para poder además sustentarme y dejar tiempo para hacer algo de periodismo. Porque es lo otro, o sea, si buscas tu sobrevivencia, tienes que tratar, si quieres seguir haciendo periodismo, que te des un margen de tiempo para poder hacer ese periodismo. Si te buscas un trabajo que te ocupe todo, no tienes que renunciar por completo a la carrera. Y el segundo desafío es el acceso a fuentes de terreno, cómo desde afuera tú cuentas lo que está pasando en Cuba, cómo tú cuentas las cárceles, cómo tú cuentas las protestas, cómo tú cuentas el hambre que está pasando la gente, porque el reto no es solo acceder a la fuente, sino incluso mantener tú el pulso acerca del terreno, acerca de la realidad, que eso tú lo ganas estando allí y viviendo junto con la gente. Hay muchas cosas que se te van a escapar si tú no estás viviendo esa realidad. Por más que tú tengas contacto con la gente dentro de Cuba, es muy difícil reportar sobre lo que está pasando si tú no estás viviendo esa realidad. Otro tercer punto es la comunicación y la seguridad de esa comunicación, que se pierde muy fácilmente, que son inestables, que son inseguras, que colocan a las fuentes en una posición de vulnerabilidad, porque tú no sabes si están filtradas las comunicaciones, si las líneas son o no seguras, si pierden las comunicaciones porque quitaron internet. Entonces, eso es otro reto. Otro es tu propia seguridad nacional, o sea, seguridad personal, porque tú no estás a salvo cuando sales de Cuba mientras que tú te mantengas vinculado con el tema de Cuba, porque la seguridad del Estado está en absolutamente todas partes. Entonces, es complicado también desde fuera mantener esa seguridad y más si estás en un país como por ejemplo Estados Unidos, donde hay un acceso bastante amplio a las armas que te hace sentir que estás mucho más expuesto, ¿no? Otro reto es, yo creo que lidiar emocionalmente con el trauma que implica salir de Cuba,
porque cuando tú sales de esa manera, sin que sea directamente tu voluntad, cuando tú sales huyendo de la violencia, cuando tú sales para ponerte a salvo de una cárcel, eso te deja secuelas. Entonces, tú eres una persona que está de alguna forma también lidiando con un trauma, que está emocionalmente lidiando con un duelo de pérdida de su país. Y eso para muchas personas es complicado, lo ha sido para muchos periodistas, para muchos exiliados, casos de suicidio, no solo de Bohemia, hubo un periodista también que salió cuando la Primavera Negra entre 2010 y 2012, ahora no recuerdo su nombre. Que se suicidó, igual a los pocos meses de estar en el exilio, porque el exilio realmente es un reto psicológico tremendo. Luego también está la pérdida de reconocimiento, porque que esto tiene que ver con la última pregunta que tú haces, el término exilio y diáspora, que en el exilio tú estás en una tierra de nadie. Tú de pronto dejas de ser un periodista cubano, porque hay muchos programas que te piden como condición para que tú participes, que tú regreses a tu país. Entonces, ya cuando tú eres un exiliado, dejas de ser una voz autorizada para hablar de Cuba y te conviertes en un exiliado, que básicamente es decir que te conviertes en nada, porque no llegas o muchos no llegamos a insertarnos dentro de los medios nacionales de los países en los que estamos o a volvernos expertos en los temas de los países en los que estamos, ni tampoco somos las voces más autorizadas para hablar de Cuba porque estamos fuera de Cuba. Entonces estamos en una tierra de nadie que tiene que ver un poco con esta idea de la diáspora, de una identidad que es híbrida y que atenta también contra nuestras posibilidades de formación, contra nuestras posibilidades de empleo y contra el propio esfuerzo que se pueda hacer para hacer periodismo. Y por último, yo creo que también, o sea, por supuesto, las dificultades para acceder a financiamiento y construir modelos de negocio, porque a quienes les interesa lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros, los medios cubanos, por ejemplo, que están trabajando desde Estados Unidos, no están compitiendo con los medios estadounidenses aquí en audiencia, ni en financiamiento, ni en nada, porque hacen un contenido que interesa primordialmente a la comunidad cubana. Y a la comunidad cubana que le interesa no es una comunidad a la que tú puedas pedirle o de la que tú puedas esperar suscriptores para sustentarte y de la que ni siquiera tú deberías esperar financiamiento en temas de publicidad con los negocios, porque o los negocios no quieren que los vinculen contigo o no tienen esa cultura de la publicidad para pagarte a ti por cualquier cosa. Entonces, eso es como otro reto. ¿Cómo te financias manteniendo la cobertura de Cuba, que al final es una audiencia que no te va a generar un centavo? Y luego también la polarización política que hay cuando tú sales de Cuba, porque estamos en un contexto donde también estamos insertos en otra vida política donde hay discrepancias y de pronto todas esas discrepancias de este otro contexto acaban afectando cualquier posibilidad de trabajo conjunto y coordinado que tenga que ver con Cuba. Y, por ejemplo, ahora aquí en caso de Estados Unidos, que es como lo más obvio, los que están a favor de Trump y los que están en contra de Trump. Y eso no se queda nada más que en el escenario de Estados Unidos, eso trasciende a que luego quienes están a favor de Trump y los que están en contra de Trump no pueden trabajar juntos con el tema de Cuba, porque ya ustedes son comunistas, los otros son fascistas, y estamos en esas dos aguas, atravesados también y permeados también por las lógicas de los países en los que estamos y que son lógicas que, por supuesto, la seguridad del Estado utiliza junto con la sobrevivencia, con todo lo demás, para que los medios no se articulen, para estar fragmentados, para estar totalmente dispersos. Y finalmente mi opinión sobre el tema de si diáspora o exilio. Hay un trabajo de Stuart Hall, que es un teórico, escritor jamaiquino, pero que vivió muchos años, la mayor parte de su vida, 60 años en Inglaterra, sobre este tema. Bueno, en realidad él escribió muchísimo sobre las diásporas, no solo el ensayo este que se llama, creo que es, déjame ver si lo encuentro, es Estudio Diásporas, Identidad Cultural y Diáspora. Y él habla de que las diásporas, y que él se identifica como parte de esos movimientos, son más bien de rutas que de raíces porque implica una identidad que está constantemente en movimiento, que está transformándose, que no es algo estático.
y las refiere más bien con esta tradición en el Caribe, sobre todo de volver a las metrópolis, porque no encuentras posibilidades de realización y de plenitud en tu región. Entonces yo siento que el concepto de diáspora está como muy cargado con esta tradición caribeña de la diáspora sin una connotación estrictamente política o vinculada a la persecución política. En el caso de Cuba, yo creo que sí, por supuesto, hay rasgos de esa identidad diaspórica, pero es un exilio. O sea, es un exilio que tiene rasgos de la diáspora, pero no solo se explica desde la diáspora, porque tiene una connotación política que la diáspora no contempla, o al menos lo que se ha estudiado como diáspora dentro de esta tradición caribeña y dentro de la cual, por supuesto, Cuba también se ubica. Entonces, ya eso es lo que quería compartir. Mónica, muchísimas gracias por tu testimonio, excelentes palabras y gracias a todos los panelistas. Ahora les propongo hacer una pausa en esta grabación y más adelante nos volveremos a ver para responder a las preguntas que tenga la audiencia. Muchísimas gracias a todos.